Proverbios 22, y ahí aguárdelo, ahorita vamos a entrar ahí. El año pasado enseñé acerca de las características de un padre y usamos la parábola del hijo pródigo, donde ahí vemos al padre. Ahora no voy a predicar de eso, nomás quiero recordarles, ahí en esa parábola del hijo pródigo pues hay varias enseñanzas, ¿verdad? De cómo cuando alguien, ¿verdad?, se va y luego vuelve, ¿verdad? Eso se aplica cuando el cristiano se va de Dios, hermanos, y luego un día pues Dios le habla y vuelve para atrás. Y en esa historia, ¿verdad?, pues es el mensaje principal de esa historia, pero ahí miramos varios personajes. Miramos al hijo que se fue, al hijo pródigo, al hijo menor, miramos al hijo mayor, que se queda pero con una actitud incorrecta. Pero luego miramos al padre, que es una representación del Padre Celestial. El padre, totalmente actitud diferente, totalmente espíritu diferente, ¿verdad? Y ahí el año pasado hablamos acerca de las características de un buen padre, ¿ok? Y ahora vamos a hablar acerca de las responsabilidades, más bien de un padre, ¿ok? Las responsabilidades de un padre. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 dice la palabra de Dios así. Después de que lea ese versículo, vamos a orar para pedirle a Dios, hermanos, que bendiga su palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Dios, por favor, que, Señor, usted hable a través de su palabra. Señor, estamos celebrando en este día el Día del Padre, y cada año hablamos acerca del Padre, de la importancia de honrar a los padres. Y, Señor, al final del mensaje estaremos tocando ese punto, pero hemos hablado, Señor, acerca de las cualidades de un buen padre y tantos temas como esos, Señor, donde le damos la atención al papá, donde hablamos, Dios, de cómo honrarlos y todo eso, Señor. Pero en esta mañana yo quiero que tú nos hables un poquito diferente el tema, aunque es al papá, pero diferente el tema, Señor. Y esta mañana hablaremos de cuáles son las responsabilidades o qué es lo que un padre hace o debe de hacer por sus hijos. Y que, Señor, aunque el mensaje de esta tarde va a ser un mensaje de reto, que aún así, Señor, seamos humildes para escuchar esos consejos de la Biblia y podamos mejorarnos y podamos ser mejores padres, podamos ser un mejor padre, un mejor esposo, Señor, ya que hay necesidad de eso en nuestro tiempo presente. Hay necesidad, Dios, de hombres en la casa, hombres que sean buenos, padres que sean buenos, esposos que sean buenos, Dios. Y cómo necesitamos eso en nuestro tiempo presente. Te pido que a través de la palabra de Dios, a través de dar estos consejos, Señor, la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y podamos aprender de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero enseñarles, hermanos, en esta mañana, y vamos a ver cuánto avanzamos, ¿verdad? Pero aquí tengo en mis notas 10 consejos, hermanos. 10 consejos que queremos dar a los papás, o 10 cosas que el padre debe de hacer, o 10 cosas que el padre hace, ¿verdad? En su vida. El ser padre es algo muy bonito, ¿verdad? Cuando uno se casa, ¿verdad? Y luego le dan la noticia que va a ser padre, se siente bien padre. Amén, hermanos. Yo recuerdo cuando el primer nacido en la casa, ¿verdad? Yo llegué de trabajar, ¿verdad? Lo único que yo pensaba en ese momento era comer. Amén. Cuando uno llega de casa, hermana, cuando uno llega de casa, lo que el hombre primero quiere es comer, ¿verdad? Si es que no se echó unos tacos, ¿verdad?, de asada allá en la taquería, pero uno llega y quiere comer. Yo me acuerdo que llegué ese día, ¿verdad? Y mi esposa tenía comida, ¿verdad? Pero luego ahí en la mesa ella puso un monito así, un monito. Y yo lo miré, pero dije, quién sabe quién vino, ¿verdad? ¿Quién sabe a quién cuidó? Que cuidó a Emily. Bueno, Emily todavía no hacía.
Dijo, a lo mejor a mi esposa le gustan los bonitos, ¿verdad? Nunca, es que el hombre nunca pensa. Cuando tenemos hambre no pensamos en otra cosa. Madre, yo estaba pensando en los nopales que me iba a comer ese rato, ¿verdad? Y bueno, y lo puso mi esposa ahí y no me decía, y yo lo miraba y lo agarré y le daba vuelta y lo aventé para arriba y lo cacharon. Y bueno, ya mi esposa, ¿verdad? Pues ya con eso me estaba diciendo que iba a ser papá. No, hombre, que hasta el hambre se me quitó, hermanos. Me dio diabetes ese día y quién sabe qué más, hermano, ¿verdad? Sentí emocionado y tartamudeé, ¿verdad? Fue una bendición cuando me dijeron, vas a ser papá. Hermanos, ser papá es una bendición, hermanos. Quiero decirles eso, hermanos, ser padre es una bendición, pero también es una responsabilidad. En mis tiempos decíamos, donde comen 4, comen 5, vamos a tener muchos chiquillos. Ahora donde comen 3, nomás comen 3. Amén. Ya no comen 5 ni 6. No estoy desanimando para que no tengan hijos, pero yo les voy a decir algo: si van a tener hijos, tienen que ser responsables. Si van a tener hijos, lo voy a repetir, si van a tener hijos, tienen que ser responsables. Tienen que ser responsables en cuidarlos, tienen que ser responsables en proveer por ellos. Estamos en una sociedad diferente, en una generación diferente que cuando yo fui joven, y es más caro hoy, está más difícil las cosas hoy en día. Entonces, ¿verdad? Se hacen las cosas un poco diferentes, pero jóvenes que ustedes van a casar, tengan hijos. Ahora, ¿cuántos? Bueno, ese es asunto entre ustedes, ¿verdad? Cada pareja debe decidir cuántos hijos va a tener, la voluntad de Dios. Si ustedes quieren tener 6, quieren tener 10, ténganlos. Más recuérdense que entre una familia es más grande, es más responsabilidad. Ahora, es bendición también. Amén, hermanos, ¿verdad? Porque ya hoy en día quieren tener 2 hijos y 40 gatos. Un hijo, 2 hijos y 80 perritos. Un hijo, 2 hijos y 50 pericos. Ya no voy a decir lo demás, pero ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son ¿quién? Son los hijos. Bienaventurado el que no sale uno de ellos. O sea, es bueno tener hijos. Ya depende de ustedes el matrimonio, cuántos hijos quieren tener, ya eso depende de ustedes, ¿verdad? Pero es bueno tener familia, es bonito tener hijos cuando Dios le permite tener hijos, ¿verdad? Los hijos, hermanos, son una bendición, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Ser padre es una bendición, hermanos. Tener hijos es una bendición, pero ser padre es una responsabilidad, hermanos. Y tener hijos también es una grande responsabilidad. Si lo pensamos, déjame leer aquí unas notas que yo escribí. Si lo pensamos, sería una gran tragedia llegar al final de nuestra vida y no saber qué clase de padres hemos sido. Pero tenemos una guía para medir nuestra paternidad, y esa guía es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros podemos aprender cómo ser buenos padres. A través de la palabra de Dios podemos aprender cómo ser buenos esposos. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, mis hermanos varones, es leer la Biblia. Es leer la Biblia. Si usted quiere ser más específico y usted quiere tomar la tarea de investigar, de descubrir cómo ser un buen padre, mire, váyase a la Biblia, busque todos esos pasajes, historias de aquellos que fueron padres, aún aquellos que fueron padres y no hicieron un buen papel de padres, para ver aún los errores que se cometieron, para nosotros no cometerlos un día. Amén. Y ir a aquellas historias de aquellos que fueron buenos padres y aprender de ellos qué cosas hicieron, qué cualidades tenían en sus vidas de ellos, los cuales los llevaron a ellos a ser buenos padres. Como podemos aprender de aquellos que han tenido éxito, como podemos aprender de aquellos que han tenido fracaso. Aprendemos de las dos formas. Y usted puede hacer un recorrido en su vida y irse a la Biblia y poder aprender de la Biblia las características
de cómo ser un buen padre y cómo ser un buen esposo. Estamos en este día celebrando este día tan especial a los padres, y es importante que nosotros en esta mañana, ¿verdad? Veamos en la Biblia qué tenemos que hacer para ser buenos padres. Número uno, un buen padre debe ser el primer maestro de los hijos. Un padre debe ser el primer maestro de sus hijos. Aquí en Proverbios 22, versículo 6 dice, la primera palabra, la palabra clave, dice instruye. Amén. ¿Instruye a quién? Al niño. ¿En qué? En su camino. Cuando dice en su camino, está hablando en la vida del niño. En la vida del niño. Los padres, hermanos, ahora vamos a hablar directamente al papá. El papá, hermanos, y esto no está aquí, pero lo tengo que decir. Dios puso al padre como cabeza del hogar. Amén. Si usted quiere saber dónde dice esto, vaya a Efesios capítulo 5. No vamos a ir ahí por el tiempo, porque no están las notas, pero Efesios capítulo 5 nos habla acerca de que el padre, hermanos, el padre es la cabeza del hogar. Amén. Ok, no. El padre es la cabeza del hogar. No es la mamá. No es la mamá, es el papá. Yo sé que vivimos en una sociedad donde te enseñan diferente. Yo sé que, verdad, que si un trabajador social me escucha, me va a condenar. Pero no me interesa. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Bien, no lo creen ya. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, hermanos. Y el hombre es como cabeza, es la autoridad. Y como cabeza es el responsable. El hombre es el responsable del hogar, hermanos. Si usted está, si en su hogar hay un varón, él es el responsable. Si en su hogar no hay un varón, hermana, pues usted tiene que ser la que lleva la guía en su hogar, ¿verdad? Porque no hay un varón, y usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a dirigir su hogar. Pero si en un hogar hay un varón, Dios lo ha puesto a él. En Efesios capítulo 5 ahí nos habla de eso, que el varón es la cabeza, pero también dice que él es la autoridad, y como cabeza y autoridad también tiene la responsabilidad. La responsabilidad de correr un hogar, mi hermano, no es de su esposa, es de usted, mi hermano. Lo voy a repetir. La responsabilidad, hermanos, en un hogar, la responsabilidad de correr un hogar, de dirigir un hogar, primordialmente, hermanos, es el esposo. Amén, hermanos. Y luego Dios puso a la esposa como ayuda idónea para ayudarnos en muchas cosas. Pero, hermanos, es importante que entendamos esto, porque estamos en 2025, donde ya esto es una risa. ¿Cómo? Es a joke, ¿verdad? Para muchos. No, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y los principios de la palabra de Dios siguen siendo los principios de la palabra de Dios. Aunque el mundo los cambie, aunque el milenial los cambie, aunque el gobierno los quiera cambiar, aunque el trabajador social diga otra cosa, la Biblia sigue diciendo lo que dice, hermanos. Amén. Y no le dé miedo decir amén, hermanos. Amén. Algunos tienen miedo de decir amén, ¿verdad? No le dé miedo decir amén. La Biblia y los principios de la Biblia siguen siendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Un padre debe ser el primer maestro de sus hijos. Dice el versículo, instruye al niño. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de enseñar a nuestros hijos desde que nacen, desde que están chiquitos. Los niños tienen que aprender, hermanos, la vida desde pequeñitos. Al niño, a la niña se le tiene que aprender desde niño lo que es sí, lo que es no, lo que es bueno, lo que es malo. Se le debe de instruir, se le debe de dar una enseñanza. A un niño, hermanos, no se le debe de regañar por algo que él no sabe. Amén. Yo sé, hermano, que venimos de un trasfondo donde no se nos educó, donde no se nos enseñó a ser papá. Yo he aprendido a ser papá, hermanos, y todavía estoy aprendiendo, y la verdad es que me equivoco muchas veces todavía, pero lo he tenido que aprender, hermanos, en la vida, en la escuela de la vida, teniendo hijos y estando con ellos y viendo en qué hice mal para corregirme, ¿verdad? Y mejorando siempre. Uno puede hacer eso en la vida. Tenemos que enseñarle al niño, a la niña, a los niños, hermanos. Mientras están pequeños, nuestra responsabilidad es enseñarle a ellos, hermanos, el camino de la vida, enseñarles las cosas de la vida, enseñarles la palabra de Dios en sus vidas. Y es la responsabilidad de nosotros como padres
entrenar a los niños en el camino que deben de seguir. No le corresponde a la escuela ese trabajo, o al gobierno tampoco le corresponde ese trabajo, ese deber, o a los familiares, o a los abuelos, o a los amigos, sino a nosotros como padres nos corresponde, hermanos, enseñarle a los niños el camino de Dios y el camino de la vida. Amén, hermanos. El camino de Dios y el camino de la vida. Los niños deben aprender desde niños a amar a Dios. Deben aprender versículos de la Biblia, deben aprender pasajes de la Biblia, deben aprender, hermanos, que Dios es primero, deben aprender a temer a Dios, deben aprender a obedecer a Dios. Y el trabajo para enseñarle a ellos, el trabajo es de nosotros como padres, estarles, hermanos, enseñando. Y llegan a una edad de adolescencia o juventud, ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí ya es consejería. Ahí ya es, hermano, consejería. Ahí tenemos que enseñarle a nuestros hijos jóvenes, muchachos jóvenes, a base de consejos, bajo el método de consejería, ¿verdad? Ya no es disciplina, ya no es tanto la enseñanza, porque eso debería haber sido cuando eran niños. Llegan a la edad de la adolescencia, juventud, ahora es el método, hermanos, de la consejería, dándoles consejos para que ellos, hermanos, continúen adelante en la vida de Dios, que sigan buscando a Dios en su juventud, ¿verdad? Y luego también en la vida secular, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles los principios de Dios, enseñándoles a trabajar en lo secular, enseñándoles a cómo ser buenos hijos con su mamá, a cómo ser buenos con el prójimo, a cómo ser buenos trabajadores, a cómo ser buenos estudiantes, a que estudien, que vayan a la escuela, que se levanten, vayan a la escuela, que terminen la escuela, ¿verdad? Que busquen un buen trabajo, que estudien una carrera, que se vayan al colegio bíblico o se vayan al colegio aquí secular, para que aprendan una carrera, para que tengan un mejor futuro, para que tengan algo mejor que darle, mejor aún de lo que nosotros pudimos darle a ellos, que ahora ellos, hermanos, puedan darle un buen futuro a sus hijos sin dejar los caminos de Dios. Lo voy a repetir: darles un futuro a sus hijos sin dejar los caminos de Dios. Lo voy a repetir: darles un buen futuro a sus hijos sin dejar los caminos de Dios. Amén, hermanos. El deber es de los padres, es del padre. El deber de enseñarles moralidad, ética y los principios de la verdad de la palabra de Dios que están, hermanos, en la Biblia. El padre tiene un deber, y ese deber es ser maestro, enseñarles a los hijos la palabra de Dios y las responsabilidades de la vida. No son los abuelos, hermanos, aunque yo me crié con mi abuela, ¿verdad? Y no porque no tenía padres, sino porque mi abuela era viuda y ella no tenía hijos. Bueno, ya verdad, era una abuela, pero ella no tenía nadie que vivía con ella. Y yo me iba para la casa con ella, allá dormía y allá estaba. Me crié básicamente parte con ella, hermanos. Pero sabe que la responsabilidad, hermanos, de criar los hijos no son los abuelos, porque los abuelos somos bien consentidores, somos bien alcahuetos. Amén. Yo no sabía que era eso, lo estoy experimentando apenas. Y yo nunca pensé, yo juré que yo no iba a ser alcahueto. ¿Para qué hice eso, hermanos? La verdad es que una bendición los nietos, ¿verdad? Yo no le pego a los nietos, que le peguen sus papás, que los disciplinen sus papás. Yo no regaño a los nietos, bueno, a lo menos que están quebrando una ventana o algo me están, ¿verdad? O me perdieron mi celular o me agarraron mi control para ver mis deportes, entonces ahí hay problemas, ¿verdad? Ahí sí, vamos a agarrar entre los dos ahí, ¿verdad? Pero el deber de los padres, el deber de enseñar a los niños, disciplinarlos, corregirlos, es de los padres primeramente. Ahora los abuelos, en cierta manera, cuando los hijos le dan autoridad, pues el abuelo pues también tiene que, obviamente, de cierta manera corregir a veces, ¿verdad? Pero la responsabilidad número uno son de los padres, no son de los abuelos, no es de la escuela pública, no es de nadie más, es, hermano, de los padres. Número dos, un padre necesita demostrar a sus hijos lo que es vivir una vida buena. Lo voy a repetir. Número dos, un padre necesita demostrar a sus hijos lo que es vivir una vida buena. Una vida buena. Y mire, hermano, antes de conocer al Señor, pues no se nos dio un buen ejemplo, ¿verdad? Amén. A mi padre decía, se tomaba la cerveza y decía: tú no tomes. Pero él, toco.
hasta gorgoritos, hasta bombitos hacía. Pero el padre decía, mira, yo fumo, yo tomo, yo soy mujeriego, yo hago esto, yo hago esto, pero tú no lo hagas. No, Señor, tiene que ir las dos cosas. Amén, hermanos. Se le enseñanza con el ejemplo. Un padre debe de ser el primero maestro de sus hijos. Por favor, vea, un padre necesita demostrar a sus hijos lo que es vivir una vida buena. Me fui al punto número 1, es el 2, hermanos. Vivir una vida nueva, buena. 2 Corintios, fíjese lo que dice 2 Corintios. Nosotros somos una carta abierta que puede ser leída o puede ser malinterpretada. Por eso hay que cuidar nuestro testimonio. Por eso hay que ser buenos papás. Por eso hay que vivir una vida separada, una vida decente, una vida apropiada, una vida moral, ética, bien, correcto. Porque tenemos hijos, tenemos hijas que nos están viendo, hermanos. 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 3:2. Dice ahí el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, dice, y leídas por todos, ¿qué, hermanos? Por todos los hombres. Obviamente aquí Pablo está hablando de los corintios, ¿verdad? Dándoles a entender, hermanos, ¿verdad? Que la importancia del testimonio personal y la importancia de que tuvieran una buena reputación ellos como iglesia. Porque recuerde que la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, ¿verdad que sí? Tenían ahí sus dijo uno, no errores, horrores, ¿verdad? Y Pablo, de cierta manera, él les ayudaba, les animaba a que fueran una iglesia espiritual, a que fueran cristianos con buen testimonio, cristianos con una buena reputación, porque ellos eran como unas cartas abiertas donde iban a ser conocidas por todos y iban a ser leídas por todos. Escúcheme en esta mañana, varón, hermano, papá, usted y yo como padres somos unas cartas abiertas delante no solamente de la sociedad, pero delante de nuestros hijos y delante de tanta gente que ellos nos están viendo, y somos cartas conocidas, abiertas, y cartas que pueden ser leídas por todos los hombres. Un padre necesita demostrar a sus hijos lo que es vivir una vida buena. La Biblia nos enseña que la forma en que vivimos es como una carta. Es como una carta abierta, es como una carta leída que todos pueden leer, que todos pueden ver. Nuestros hijos leen esa carta cada día, que les muestra cómo vivimos nuestra vida. Hermanos, si hay alguien que nos conoce, son nuestros hijos, amén. Si hay alguien que nos conoce, hermanos, es nuestra esposa, amén. A ver, mi esposa a veces yo ando con la jeta a un lado, ¿verdad? O algo así, o ando triste, y ella me dice, ¿qué tienes? Y por más que uno diga, no tengo nada, pues sí tiene algo, hermano. Nuestros hijos, nuestras esposas nos conocen muy bien, amén, hermanos. Nos conocen muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros, varones, padres, somos una carta abierta para ellos. Somos una carta que puede ser leída por todos, y eso nos debe animar, nos debe motivar, hermanos, a ser buenos padres, a ser buenos esposos. ¿Por qué? Porque otros nos están mirando y ellos van a ser y quieren ser lo que nosotros somos. Yo recuerdo, hermanos, cuando Toño, pues, y digo Toño porque es el primero, ¿verdad? Recuerdo, hermanos, él quería ser como yo, todo. Él quería ser como yo. Yo me sentaba en el sofá y cruzaba el pie, él se sentaba y lo cruzaba. Y yo, hermanos, hacía algo y yo lo hacía del drede, porque así soy yo, ¿verdad? Me gusta hacer del drede las cosas. Y a veces, y yo me volteaba y le hacía así del drede, y yo miraba que él también se acostaba y le hacía así. Y luego, una vez escupió así y también él escupió así. Los niños aprenden lo que ven, amén, hermanos. Los niños aprenden lo que ven. Usted piensa que no, pero sí. Los padres, hermanos, los hijos, perdón, aprendemos de los padres. A veces hasta el caminado tenemos de los padres o de la madre. Y a veces hablamos como ellos. A veces, ¿verdad? Tenemos rasgos porque es herencia, porque está en la sangre. Biológicamente así somos, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Nosotros aprendemos de nuestros padres. En ocasiones hasta lo malo aprendemos. A veces el padre es mentiroso y a veces los hijos son mentirosos. Por eso debemos hablar con la verdad, ser honestos, ser cuidadosos, hermanos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que miramos, porque somos unas cartas abiertas, hermanos, ante nuestros hijos, y ellos están, hermanos, mirando todo lo que pasa en nuestra vida. Y eso nos debe de retar, eso nos debe animar, motivar, hermanos, a ser buenos papás. Amén, hermanos. Y a ser buenos esposos. Número 3.
porque las carnitas nos están esperando. Número 3, un buen padre provee para su familia. Primera de Timoteo 5:8. Rápido, hermanos. Si más pronto termina usted ahí, vamos a comer pronto, ¿ok? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: ¿lo tiene? Porque si alguno no ¿qué? No provee. ¿Para quién? Y mayormente para los de quién ha negado la fe, y es peor que ¿qué? Un buen padre, escúcheme, un buen padre provee para su familia. Es algo natural que sale de nosotros, hermanos, proveer para nuestros hijos. Mientras ellos están desde que nacen, hermanos, hasta que se van de la casa, ¿verdad? Y un día, escúcheme esto, un día eso se va a voltear. Nosotros cuidamos a nuestros hijos desde niños hasta que ellos se van y ellos pueden hacer una vida propia, y aún así uno sigue ayudándolos. ¿Y por qué? Porque el corazón del padre así es. Un padre y una madre nunca van a dejar solos a sus hijos. Alguien me pregunta: oiga, pastor, ¿pero por qué? Le digo: hermana, es que es su papá, es que es su mamá, entienda eso. No, si fuera mi hijo, qué bueno que no es tu hijo. Es más, cuida a los tuyos. Amén. Hay personas que además andan fijándose en los hijos de otros. Cuida a los tuyos, hermano. Cuida a los tuyos, hermana. Amén. Amén. Un buen padre, hermano, provee para sus hijos. Es natural que un padre, hermano, provea para sus hijos y les dé desde que nacen hasta un día. Y un día se va a un día se va a voltear esto. Un día ellos nos van a cuidar a nosotros. Un día nosotros les dimos de comer a ellos. Un día ellos nos van a dar de comer a nosotros, hermanos. Amén. Así es que hay que ser buenos padres. Amén. Hay que ser buenos padres, porque lo que uno siembra va a cosechar. Lo voy a repetir: lo que uno siembra va a cosechar. Y si tú eres un buen padre, una buena madre, escúchame, mi hermano, lo más seguro es que un día usted y yo, nuestros hijos nos van a cuidar. Pero si somos tremendos, si usted es tremenda, hermana, y usted es tremendo, mi hermano, mire, yo no le garantizo nada. Una vez me dijo: pastor, yo tengo miedo que mis hijos me lleven al asilo. ¿Y por qué tiene miedo, hermana? ¿Por qué tiene miedo, hermano? ¿Ah? No, sea un buen padre, es una buena madre, y lo más seguro es que no lo van a llevar a un asilo. Amén. Muy callado. Muy callado, hermanos. No, hermano, mire, si nosotros cuidamos de nuestros hijos, un día ellos van a cuidar de nosotros. Amén. Sí, hermano, qué bendición. Amén, gloria a Dios, aleluya, dijo aquel, ¿verdad? Anímese, hermano, sea un buen padre, sea un buen esposo. No solamente para que lo cuiden a usted un día, sino porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, y eso es lo que debemos hacer: ser buenos padres y ser buenos esposos. Le dije que este mensaje iba a ser mensaje de reto, ¿verdad? Es que es un reto ser padre. Es que no es fácil. Es una bendición, pero no es fácil, hermano. Lleva beneficios, pero lleva responsabilidades. Y un buen padre, hermanos, provee para su familia. Número 3, un buen padre provee para su familia. Como papás, es nuestra responsabilidad asegurar que las necesidades de nuestra familia estén atendidas en cada área. Lo voy a repetir: como papá o papás, nuestra responsabilidad asegurar que las necesidades de nuestra familia estén atendidas. Amén, hermanos. Mire, le dice la mamá al papá, así como si nada, se nos dice nomás: tu hijo ocupa esto, tu hija ocupa esto, ya no tienen esto, ya no tienen. Así como si fuéramos maquinitas de dinero, como si fuéramos la ATM. Pero ¿sabes por qué hace eso tu nena, hermano, tu esposa? Porque tú eres el hombre, hijo. Porque tú eres el hombre. Amén. Ya no tiene zapatos el niño. ¿Y a mí qué? Que los cuide, que no ande allí pegándole las piedras, oye. Pero ella te dice: ya no tienes zapatos tus hijos, tienes que pagarles el bill, tienes que pagarles. Ya cuando trabajan, pues ya que paguen ellos. Amén, hermanos. Pero mientras están niños y jóvenes en la casa, pues uno tiene que de cierta manera hacerlo. Y hay que hacerlo de corazón y con amor, hermanos, porque es parte de nuestro deber, es parte de nuestra responsabilidad mientras nuestros hijos son niños y jovencitos. Ya que ya son jóvenes y trabajen, entonces que ya ellos empiecen a hacer su trabajo. Amén, hermanos. Que empiecen a trabajar.
Que no sean haraganes. Y eso lo aprendí a él ahí de un show de la tele. Haragán, le dice él ese. Deben aprender a ser trabajadores. Amén, hermanos. Un buen padre, hermanos, atiende las necesidades de sus hijos y lo hacemos con mucho amor. Amén, hermanos. Con mucho amor. Y ya cuando se casan decimos gloria a Dios. Si es hija decimos al yerno, gloria a Dios por ti, yerno. Ahora tú vas a seguir con los pagos, ¿verdad? Amén. Ahora tú vas a, para que sepas lo que es. Porque el que se casa, casa quiere, ¿verdad, hermanos? Sí, bueno, muy poquitos amenes. El padre es responsable por suplir para la necesidad de la familia. Y esas necesidades deben ser atendidas. Hay 3 áreas: la área espiritual, la área física y la área emocional. La área espiritual fue la que miramos, el punto número 1. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Ahí está la enseñanza espiritual, hermanos. Enséñele a sus hijos las cosas de Dios desde chiquitos, hermanos. Amén. Póngale cantos de niños, no cantos de Dora, la exploradora. Porque todos los que saben cantitos de la exploradora, pero no saben ningún corito. No saben nada de Dios. Enséñale versículos de la Biblia, que aprendan ellos, hermanos, desde la edad muy pequeña, a conocer de Dios. Para que cuando aún fueren viejos, no se apartará de ella. Amén, hermanos. Enséñeles desde niños el área espiritual, ¿verdad? Un padre, hermanos, debe de saber la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Es bueno decirles, vayan a la iglesia, lean la Biblia, oren, porque esa es una manera, hermanos, de vivir la vida cristiana y de fortalecerse espiritualmente en nuestra vida, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, sirviendo. Y el deber escúchame bien, hermano, si sus hijos están aquí todavía, ¿ok? Si sus hijos están aquí todavía, hermano, escúchame, varón, tu responsabilidad es mandarlos a la reunión de jóvenes, es mandarlos a la oración, es mandarlos, hermanos, a esto, es mandarlos a aquello, es, hermano, a estar, hermanos, correctamente hablando, atrás de ellos, hermanos, animándolos a que sigan a Dios, animándolos, hermanos, a que busquen a Dios, animándolos, hermanos, a que se envuelvan a servir en los caminos de Dios. El padre es responsable, hermanos, por las necesidades espirituales, las necesidades materiales y las necesidades emocionales de sus hijos. El área física, ¿verdad? Enseñarles a ellos, si son mujercitas, pues que sea la mamá la que les ayude en sus asuntos de mujeres. Pero si son varones, que sea el papá, ¿verdad? El que le ayuda en el área física de sus hijos. Si está enfermo el niño, hay que llevarlo, hay que llevarlo al doctor, ¿verdad? Si no está comiendo bien, que coman bien. Por eso yo le digo a mis hijos, tienen que comer bien. Amén. Tienen que comer bien. Y si no comes, no vas a ir. Si no comes, no vas a jugar. Es que el área física también es importante, porque los niños se pueden enfermar y hasta pueden morir, hermanos. Pueden morir por falta de nutrición. Amén. O desnutrición, más bien, por causa de la desnutrición. Aunque aquí no hay problema con eso. Todos están bien nutridos. Amén, hermanos. Pero luego viene el área emocional. Y es donde tenemos que ser también, es algo importante, el área emocional. Miren, hermanos, cuando ya los hijos crecen, cuando son niños no hay tanto problema, porque todo lo dicen, pero cuando ya son jóvenes no lo dicen. Uno sabe que algo no anda bien. Uno sabe, y hermana, si tú tienes muchachas, hermana, acércale a tus hijas, habla con ellas. Acuérdate que tú fuiste joven también. Ellas también, y son varones, hermano varón, acércale a tu hijo. Mire, yo a veces les pregunto de broma nomás, ¿verdad? Ahora que regresaron del colegio, mis hijas les dije, ¿ya tienen novio o no? Y yo lo hago de broma, yo lo hago como jugando, ¿verdad? Y todo eso, y, ¿verdad? A los chamacos, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Verdad? Porque esas son cosas de jóvenes, y es importante que nosotros sepamos de ellos, hermano, sepamos de cómo están ellos espiritualmente, físicamente y emocionalmente, porque es nuestra responsabilidad, hermano, suplir ese tipo también de necesidades. Ahora, sabemos que en esos tiempos hay hombres que están luchando para encontrar trabajo y no deben sentirse condenados, pero tampoco deben conformarse y volverse ociosos. Estamos hablando de que el hombre provee para el hogar. El hombre debe traer la comida al hogar, ¿verdad? A veces la esposa ayuda, dependiendo de la necesidad, dependiendo, ¿verdad?,
como apremia la necesidad. A veces cuando el hombre tiene un buen trabajo, la mujer no tiene que trabajar, no tiene que trabajar, ¿verdad? A veces hay necesidades específicas de la mujer tiene que trabajar, no siempre, ¿verdad? Pero dependiendo qué. Alguien preguntó, pastor, ¿debe la mujer trabajar? Sí o no. Mire, la Biblia no dice algo exactamente, ¿verdad? Porque algunos usan cuando Génesis dijo Adán, tú vas a lavar la tierra, ella le dijo, tú vas a tener los hijos. Pero acá en Proverbios 31 dice que la mujer sabia era trabajadora. Entonces no es que haya una contradicción, pero la verdad es esto. Si a mí alguien me pregunta, pastor, ¿debe la mujer trabajar? Yo digo, depende, hermanos. Yo digo, depende. A veces el hombre queda inválido, a veces el hombre, ¿verdad? Por alguna razón, y la mujer tiene que entrar. Ahora, si no tiene que trabajar la mujer, no trabaje. Si el hombre tiene un buen trabajo suficiente, hermanos, para que no ande pidiendo prestado a todo el mundo, para no endeudarse con tarjetas de crédito, y el hombre tiene un buen trabajo y no hay necesidad que la mujer trabaje, no trabaje. Ahora, es mejor que la madre esté en casa y es mejor que la madre críe a sus hijos. Mi esposa está trabajando ahorita, pero ella, hermanos, nunca trabajó. Nunca trabajó. Ya nuestros hijos ya están muchachos, ya están todos tan grandes, yendo al colegio y ya van a salir de casa todos, espero, amén. Y ya, ¿verdad? Mi esposa nunca trabajó, por 30 años nunca trabajó. Ahorita está trabajando temporalmente, por asuntos del seguro social, porque el día que yo me retire, solamente yo recibiría seguro y no voy a alcanzar, no vamos a mantener con lo único que yo voy a recibir. Entonces ella está trabajando solamente, y la razón es para que ella califique para el seguro social, para cuando ya nos retiremos en 20 años más, si Cristo no viene y nos retiramos, con el seguro de los dos podamos sobrevivir nosotros. Pero si no fuera así, mi esposa no trabajara. Nunca trabajó, ahora lo está haciendo. Tenemos nuestros hijos yéndose y estoy contestando preguntas que algunos tienen, ahí les va. Nuestros hijos ahora van al colegio y les ayudamos a pagar. Mi esposa un cheque lo usa para ayudarles. Ahora ellas trabajan y sí, ellos pagan y sí pagan sus bill, pero no alcanzan todo el bill. Y nosotros tenemos que ayudarles. Y lo hacemos de corazón y parte de eso es por eso. Entonces, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que ayudar a nuestros hijos desde que nacen, hermanos. Hay un mensaje que voy a predicar, se llama de la cuna al casamiento. El deber de los padres, el deber del padre, hermanos, es, hermanos, ayudar a sus hijos desde que nacen hasta que se salen un día. Y después de allá, pues ya que el marido se encargue, amén. Ya que el marido se encargue, ¿cómo no? Sí. Ya de allá para allá, pues hay que ayudarles de vez en cuando, claro que sí, hermanos. Pero ya de ahí termina nuestra responsabilidad, hermanos, económicamente hablando. Ahora, continuamos con la responsabilidad emocional y espiritual, de seguirlos animando a que sigan el camino de Dios. Amén, hermanos. Si un hijo se va al mundo, hay que seguir orando por ellos, para que un día, hermanos, vuelvan a Dios. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Oh, hermanos, nuestro trabajo nunca termina, hermanos. Y yo no sé cuánto voy a alcanzar aquí porque el tiempo ya se me fue. A lo mejor voy a dar 5 nomás. Los otros 5 se los doy para el siguiente año, ¿verdad? Pero número 3, un buen padre provee para su familia. Y yo le digo, hermano, échele ganas, hermano. Échele ganas, sea usted un buen trabajador. Amén, hermano. Mire, yo soy un buen trabajador en lo de Dios. Aquí está César, él siempre anda conmigo. Yo siempre ando haciendo algo, hermanos. ¿O no, César? O siempre andamos. Mire, César y yo nos levantamos temprano aquí, andamos afuera. Y anoche nos quedamos, él también. Y César, porque me está ayudando aquí en la iglesia, ¿verdad? Y yo soy de los que siempre ando haciendo algo en las cosas de Dios. O aquí en la iglesia. No ando sentadote ahí, hermanos, ¿verdad? Muchos de ustedes vienen, comen y se sientan y nunca vienen a ayudar y nunca vienen a poner nada, pero alguien más lo está haciendo. Uno de esos soy yo, hermanos. Uno de esos soy yo. Y no me estoy quejando ni estoy tirando pedradas, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que un cristiano debe ser una persona trabajadora en casa o donde Dios la ha puesto. Yo estaba esta mañana pensando, me fui a la Casco a recoger unas cosas que tenía que traer para la comida de hoy, hermanos. Y nos levantamos temprano, César y yo andábamos allá arreglando para los últimos detalles, para que todo quedara bien. Y yo iba manejando a Costco, hermanos, y me puse a pensar. Y yo me puse a pensar y dije, qué bendición, hermanos. Qué bendición es servir a Dios, hermanos.
Yo no solamente sirvo a Dios predicando, pero en lo físico también lo hago. En lo físico también lo hago. Y ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios, hermanos, que puedo servir a mi Dios de la manera que Él me pueda, que yo pueda servir. Necesitamos ser hombres y cristianos trabajadores. Amén, hermanos. Envuélvase en algo en la iglesia. Ayude. Ayude. Siempre que hay un evento, se ocupa mover mesas, se ocupa poner sillas, se ocupa limpiar mesas, se ocupa hacer esto, se ocupa quitar, se ocupa, es que yo no sé, a mí no me avisan. Hermano, cada que haya un evento, recuerde, hay necesidad de obreros, hermanos. Amén, hermanos. Y yo cuento y yo uso a los que están disponibles. A los que no, ni les digo. Pero qué bendición sería que hubiera un montón de padres, un montón de hombres cristianos, hermanos, que son trabajadores. Un papá debe ser un papá trabajador. Mi padre fue un hombre trabajador. A lo mejor no fue un ejemplo en todo lo que debería ser un ejemplo, pero una cosa que yo puedo decir de mi padre es que fue un hombre bien trabajador. Fue un hombre trabajador. Y todos, yo y todos mis 10 hermanos que tengo, podemos decir lo mismo de mi papá. Mi papá fue un hombre duro. Mi papá fue un hombre garañón. Mi papá fue un hombre y hermanos. Pero ¿sabe qué? Algo de mi padre que yo aprecio de él es que fue un hombre trabajador. Nunca nos faltó comida en la casa. Nunca nos faltó, hermanos, comida. Nunca nos faltó nada. Yo recuerdo de niño siempre comiendo caldo de pollo, caldo de res, y comida y todo eso, buena comida, porque tuve un padre, hermanos, que era bien trabajador y él traía la comida al hogar. Yo le digo esto a mi hermano: sea un padre trabajador, provea para los suyos. Amén. Sea, porque sus hijos, cuando ellos se acuerdan de usted, van a decir: mi padre era jale, mi padre era trabajador. Amén. Sí, era medio gruñón, sí era medio esto, sí era medio payaso a veces, sí era medio, pero van a decir: pero mi padre era un hombre trabajador. Amén, hermanos. Y no solamente trabajar es lo único que hay que hacer, no, hay que otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero hay que ser padres trabajadores. Le voy a dar el último, hermano, y termino. Un buen padre, hermano, me voy a brincar un buen padre debe pasar tiempo con sus hijos. Un buen padre debe pasar tiempo con sus hijos. Deuteronomio, hermanos, bien rápido, ¿ok? Deuteronomio capítulo, vamos a ver un versículo más. Deuteronomio capítulo 6. Un buen padre debe pasar tiempo con sus hijos. Tiempos de calidad, tiempo adecuado, en el teléfono, en casa, convivios. No sea amargado, hermano. No sea un hombre que no está con sus hijos. Sus hijos lo ocupan. Sus hijos quieren pasar tiempo con usted. Sus hijos lo necesitan. Pase tiempo con sus hijos, entrenándoles, enseñándoles. Deuteronomio capítulo 6, hermanos. ¿Dónde estoy? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. 6 al 9, fíjese lo que dice ahí. Ahí terminamos, ¿ok? Deuteronomio 6, 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? Y andando, ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo más? Aquí está hablando de algo, hermanos. Obviamente está hablando de enseñar los principios de la palabra de Dios a los niños. Sí. Pero si nota algo, aquí está hablando de pasar tiempo. Como dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino de vacaciones, amén, manejando, amén, y al acostarte, o sea, y al final de la noche y al comienzo del día, y cuando te qué, y cuando te levantas. Aquí está hablando algo de un principio algo importante. Está hablando del tiempo, hermanos. Escuchen, hermanos, termino con este punto. Los hijos un día se van a ir, hermanos, amén, pero van a volver multiplicados. No, un día se van a ir, hermanos, y ya no van a estar con nosotros. Usted dice, gloria a Dios. Bueno, sí, pero en otra forma es triste cuando se van los hijos, porque la casa está sola, fría. Amén, hermanos. Usted dice, pero eso sí, en paz. Amén, eso sí, en paz. El refri está lleno, usted dirá. Pero ¿de qué sirve si está lleno el refri y no hay con quién compartirlo?
Lo que quiero decir es esto, hermano. Pase tiempo con sus hijos. Platique con ellos. Tome vacaciones. Salga con ellos. Mire, yo siempre he tenido la costumbre esta. Nosotros tenemos una costumbre y tratamos de llevarla. Los domingos en la tarde nos vamos al McDonald's. Y yo invito hermanos también, pues, para que vayan. Y yo sé que algunos, esa comida, ¿verdad? Y yo no voy porque está tan bueno, voy porque está barato. Pero hermanos, un cono, escúcheme bien, un cono de nieve de $1 entre familia es lo más bonito, hermanos. Pasar tiempo con ellos, porque ellos se van a acordar, hermanos. No deben de acordarse que usted es trabajador, pero deben de acordarse que usted, hermano, le dedicó tiempo a ellos. A veces yo ando queriendo hacer cosas, hermanos, y me dice mi esposa, va a venir tu hija, va a venir tu hijo, va a venir tu hija de Pascua, va a venir tu hijo con la nieta. ¿Y sabe qué? Yo cancelo y yo cosas que yo quería hacer, o iba a ir a la Home Depot, o iba a ir ¿y sabe qué? No voy. ¿Por qué? Porque van a venir mis hijos, porque van a venir mis nietos. Es importante, hermanos, es bien importante, hermanos, pasar tiempo con los hijos. Es bien importante, hermanos, tener tiempo en compañerismo, platicando con ellos, viajando con ellos. Aproveche cada minuto, porque un día nuestros hijos se van a ir, hermanos. Amén, hermanos. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es estar con ellos, andando en el camino, cuando al acostarse y cuando se levanten. Obviamente, no solamente, ¿verdad?, para compañerismo, pero enseñarles, hermanos, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Me quedé en el 5, hermanos. Le debo los otros 5 para el siguiente año. Vamos a orar.